Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para nuestro estudio, nuestra reunión de varones. Y para continuar con la introducción que dimos la semana anterior acerca del valor eterno de la verdad. Y hoy vamos a continuar para concluir esta introducción y vamos a tratar de dar una definición acorde con la Biblia acerca de qué es la verdad y cómo puede sobrevivir la verdad de Dios en una sociedad posmoderna como la que vivimos, en donde al parecer cada uno tiene su propia verdad y al parecer cada verdad es válida, cosa que es una incongruencia. De manera que vamos a iniciar nuestro tema, no sin antes poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y pedirle que nos dé sabiduría y entendimiento para poder escudriñar su palabra. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y esperemos que sea de gran edificación para cada uno de nosotros. Oremos pues. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este precioso tiempo que vamos a tener en tu presencia. Te pedimos que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder entender cabalmente tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a exponer de manera veraz lo que tú quieres, Señor, que sea expuesto en esta hora, para que tú seas glorificado y exaltado. Vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad. Y Señor, yo espero que tú nos des claridad en nuestro entendimiento, en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos y te doy gracias por el tiempo que se tomarán mis hermanos para escudriñar juntamente conmigo una parte preciosa de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, la verdad absoluta sobre todas las cosas. Amén. Vamos a iniciar con una escritura muy conocida en Juan 18, 37 y 38. El Señor está compareciendo ante Pilato y dice así la palabra en Juan 18, 37, 38. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Bien, si consideramos quién estaba delante de él, de Pilato, y la gravedad de las cuestiones que debía decidir, concluimos que la actitud de Pilato fue sorprendentemente apática y desdeñosa. Pero hizo una pregunta vital: ¿qué es la verdad? Y bueno, después de todo, ¿de dónde viene este concepto? ¿Y por qué es tan básico para todo el pensamiento humano? Cada idea que tenemos, cada relación que cultivamos, cada creencia que sostenemos, cada certeza que conocemos, cada discusión que tenemos, cada conversación en la que nos involucramos y cada pensamiento que tenemos presupone que existe la verdad. La idea es un concepto esencial sin el cual la mente humana no puede funcionar. Nuestra mente no puede funcionar sin un concepto definido de verdad. Ahora, aun si usted, hermano, es uno de esos pensadores modernos que dice ser escéptico acerca de si todavía verdad
es una categoría útil para expresar esa opinión, usted debe suponer que la verdad es significativa en algún nivel fundamental. Uno de los axiomas más básicos, universales e innegables de todo pensamiento humano es la necesidad absoluta de la verdad. Y podemos agregar que la necesidad de la verdad absoluta es su propio corolario, es su propio fin. Entonces, ¿qué es la verdad? Vamos a tratar de dar una pequeña definición bíblica. Es una definición simple tomada de lo que enseña la palabra de Dios. Y es la siguiente. La verdad es lo que es coherente con la mente, voluntad, carácter, gloria y ser de Dios. Yendo más allá en el punto, la verdad es la propia expresión de Dios. Ese es el significado bíblico de verdad y es la definición que emplearemos en esta enseñanza. Ahora, porque la definición de verdad fluye de Dios, la verdad es teológica, es decir, Theos, Dios, Logos, el estudio de la palabra de Dios. Y como la verdad fluye de Dios, entonces la verdad es teológica. Pero la verdad también es ontológica. ¿Por qué? Porque es una extraña manera de decir que es como todas las cosas realmente son. La realidad es lo que es porque Dios lo declaró así y Dios lo hizo así. Por eso Dios es el autor, fuente, determinante, gobernador, árbitro y máximo ejemplo y juez definitivo de toda verdad. El Antiguo Testamento hace referencia al Todopoderoso como el Dios de verdad. Por ejemplo, Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y luego dice, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Y el Salmo 31:5 dice unas palabras que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz y dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Vemos también en Isaías 65:16 que dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo de sí mismo, yo soy la verdad, entre otras cosas, yo soy la verdad, en Juan 14:6, de este modo, nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo una profunda declaración acerca de su propia deidad. Él estaba aclarando también que toda verdad debe ser definida en términos de Dios y su eterna gloria. Porque después de todo, Jesús es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su substancia, es decir, de su persona, como dice Hebreos 1:3. Jesús es la verdad encarnada. Jesús es la perfecta expresión de Dios y de ahí la encarnación absoluta de todo lo que es verdad. Jesús también dijo que la palabra escrita de Dios es verdad. Es decir, no contiene meramente trozos de verdad, sino que ella es la pura
e inalterable e inviolable verdad, que según Jesús no puede ser quebrantada, como dice Juan 10:35. Cuando Jesús oró al Padre en la oración sacerdotal, en la porción de Juan 17:17, orando al Padre, a su Padre Celestial, por sus discípulos, Jesús decía esto: santifícalos en tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Pero además, la palabra de Dios es verdad eterna, que vive y que permanece para siempre, como dice 1 de Pedro 1:23. Bien, por supuesto que no puede haber ningún tipo de discordia o de diferencia de opinión entre la palabra escrita de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras, y la palabra encarnada de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Porque en primer lugar, la verdad por definición no se puede contradecir a sí misma. En segundo lugar, a la Escritura se le llama la palabra de Cristo. Eso dice Colosenses 3:16. Porque es su mensaje, porque es su misma expresión. En otras palabras, la verdad de Cristo y la verdad de la Biblia son del mismo carácter. Están en perfecto acuerdo en todos los aspectos. Las dos son igualmente verdad. Dios se reveló a sí mismo a la humanidad mediante la Escritura, pero también mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y los dos encarnan perfectamente la esencia de lo que es la verdad, tanto la Escritura como la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, recordemos que la Escritura dice también que Dios revela la verdad básica acerca de sí mismo mediante la naturaleza. El Salmo 19:1, dice que los cielos declaran su gloria y sus otros atributos invisibles, como son su sabiduría, su poder, su belleza, están en constante exposición en lo que Él ha creado, como dice Romanos 1:20. El conocimiento de Dios es innato en el corazón humano. Ahí mismo lo podemos ver en Romanos 1:19. Y el sentido del carácter moral de su ley está implícito en cada conciencia humana. Romanos 2:15. Esas cosas son verdades universalmente evidentes. De acuerdo con Romanos 1:20, la negación de la verdad espiritual que conocemos innatamente siempre involucra una incredulidad deliberada y culpable. Voy a hacer énfasis en esto, hermanos, que dice Romanos 1:20. La negación de la verdad espiritual que conocemos innatamente siempre involucra una incredulidad deliberada y culpable. Cuando alguien niega la verdad espiritual que conocemos de manera innata, siempre involucra una incredulidad deliberada y eso nos vuelve culpables. Y para los que se preguntan si la verdad básica, por ejemplo, acerca de Dios y su estándar moral, están sellados en el corazón humano, se pueden encontrar abundantes pruebas a lo largo de la historia de la ley humana y de la religión. Por lo tanto, ocultar esta verdad es deshonrar a Dios, es desplazar su gloria y es provocar su ira, como dice ahí mismo en Romanos 1, 19 y 20. Es decir,
hasta la sola interpretación infalible de lo que vemos en la naturaleza o lo que conocemos de manera innata en nuestras propias conciencias, es la revelación explícita de la Escritura, ya que la Escritura es también el único lugar donde se nos da el camino para la salvación, la entrada al reino de Dios y el infalible relato de Jesús. La Biblia es el punto en común al que debería llevarse toda declaración de verdad y por la cual todo otro tipo de verdad debe finalmente ser medido. Es decir, cualquier verdad debe ser medida de acuerdo a las Sagradas Escrituras, porque ella es la verdad escrita de Dios. Un corolario obvio de lo que estamos mencionando es que la verdad no significa nada separada de Dios. La verdad no puede ser explicada o reconocida o entendida o definida de manera adecuada sin tener a Dios como la fuente principal o como la única fuente, ya que solo Él es existente en sí mismo y eterno, y solo Él es el creador de todas las cosas, de manera que Él es la fuente de toda verdad. Y si no creemos esto, intentemos definir a la verdad sin referirnos a Dios y fijémonos cómo todas estas definiciones son fallidas. El momento en el cual empieza a ponderar la esencia de la verdad es confrontado con el requisito de un absoluto universal, la realidad eterna de Dios. En cambio, el concepto total de verdad se torna sin sentido y toda la imaginación del corazón del hombre, por lo tanto, se torna en completa necedad. Tan pronto como las personas intentan eliminar el pensamiento de Dios en sus mentes, se distorsionan todas las cosas y se distorsiona la verdad. Y eso es precisamente como el apóstol Pablo señaló la inexorable decadencia de las ideas humanas en Romanos 1, 21 y 22, donde dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pareciera una definición contemporánea de la sociedad en la que estamos viviendo. Hoy todo mundo tiene su propia opinión, todo mundo tiene su propia verdad. Hoy todo mundo profesa ser sabio, pero en realidad es necio. El corazón humano está lleno de necedad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por otro lado, también hay serias implicaciones morales cuando alguien trata de disociar a la verdad del conocimiento de Dios. Pablo continuó escribiendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:28. Abandona la definición bíblica de la verdad y el resultado inevitable será la iniquidad. Y vemos que esto ocurre ante nuestros ojos en cada rincón de la sociedad contemporánea. De hecho, la ampliamente difundida aceptación, por ejemplo, de la homosexualidad, la rebelión y toda forma de iniquidad que vemos en nuestra sociedad hoy día es un cumplimiento textual de lo que dice Romanos 1, que siempre pasa cuando una sociedad niega y elimina
la relación esencial entre Dios y la verdad. Si usted piensa en este asunto con algún grado de sobriedad, pronto observará que aún las distinciones morales más fundamentales, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo erróneo, la belleza y la fealdad, o el honor y la deshonra, no pueden tener ningún significado verdadero o constante fuera de Dios. Y eso es porque simplemente la verdad y el conocimiento en sí mismo no tienen significado coherente, separados de una fuente establecida, eterna, llamada Dios. ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Cómo podrían definir la verdad sin Dios? Porque Dios encarna la misma definición de la verdad. Cada pretensión de la verdad fuera de Él es absurda. Cada pretensión de la verdad fuera de Dios es absurda. De hecho, los filósofos humanos han buscado por miles de años cómo explicar la verdad para el conocimiento humano separada de Dios. Todos los que lo han intentado, o todos los que lo intentaron, finalmente fracasaron. Y esto ha llevado a un cambio siniestro en el pensamiento del mundo secular en años recientes. Haremos una pequeña reseña de cómo sobrevino el cambio. Los antiguos filósofos griegos simplemente asumieron la validez de la verdad y del conocimiento humano sin intentar hacer referencia a cómo sabemos lo que sabemos. Ni siquiera lo intentaron. Pero cerca de 500 años antes de Cristo, Sócrates, Platón y Aristóteles empezaron a considerar los problemas de cómo definir al conocimiento, cómo descubrir si una creencia es verdad y cómo determinar si estamos realmente justificados para creer algo. Durante unos 2000 años, casi todos los filósofos más o menos suponían que el conocimiento es transmitido a través de la naturaleza y expusieron un número de explicaciones naturalistas que intentan describir cómo la verdad y el conocimiento pueden ser comunicados a la mente humana. Más adelante, a mediados del siglo XVII, en los albores de la así llamada Ilustración, filósofos como René Descartes o John Locke comenzaron muy seriamente la lucha por resolver la pregunta de cómo adquirimos el conocimiento. Esa brecha filosófica se conoció como epistemología, es decir, el estudio del conocimiento y cómo las mentes humanas perciben la verdad. Descartes era un racionalista que creía que la verdad se conoce mediante la razón, comenzando con algunas verdades fundamentales y evidentes por sí mismas, y usando deducciones lógicas para crear estructuras de conocimiento más complejas sobre esa base. En cambio, Locke argumentaba que la mente humana comienza como una pizarra en blanco y que va adquiriendo conocimiento puramente mediante los sentidos. El criterio de Locke se conoce como empirismo. Luego vino Immanuel Kant y demostró que ni la lógica ni la experiencia por sí solas, por lo tanto ni el racionalismo ni el empirismo, podrían explicar todo conocimiento humano. Y él elaboró un criterio que combinaba elementos del racionalismo y del empirismo. Luego vino Hegel y sostuvo que el criterio de Kant era inadecuado y propuso un criterio más fluido de la verdad, negando que la realidad sea una constante. En cambio, dijo que lo que es verdad, entre comillas, evoluciona y cambia con el avance del tiempo. Error. La visión de Hegel abrió la puerta a muchos tipos de irracionalismo.
representados como sistemas modernos, entre comillas, de pensamiento, comenzando desde las filosofías de Nietzsche y de Marx, entre otros, hasta el pragmatismo de Henry James. Todo esto es pura filosofía humana, hermano. De esta manera, elaboradas estas filosofías epistemológicas fueron propuestas y desacreditadas una tras otra como una larga cadena de la cual cada conexión anterior era rota. Después de miles de años, los mejores filósofos han fallado al considerar a la verdad y al origen del conocimiento humano separados de Dios. De hecho, la lección más valiosa que la humanidad debe haber aprendido de la filosofía es la siguiente: es imposible que la verdad tenga sentido sin reconocer a Dios como el punto de partida inevitable. La filosofía, hermano, es solamente estudios pragmáticos humanos, pero no tienen nada que ver con Dios. Después viene un cambio de paradigma y podemos decir que últimamente muchos intelectuales incrédulos han admitido que la cadena se ha roto y han decidido que el culpable de esto que es absurdo, de cualquier investigación sobre la verdad, en efecto han abandonado esa búsqueda como algo totalmente vano. Y de esta manera, el mundo de ideas humanas se encuentra en una seria inestabilidad constante. En casi todo nivel de la sociedad, estamos siendo testigos de un profundo y radical cambio de paradigma. Una revisión a gran escala, de modo que las personas piensan acerca de la verdad misma. Desafortunadamente, cada vez, más bien, en vez de reconocer qué demanda la verdad y ceder a la necesidad de creer en Dios de verdad, el pensamiento occidental contemporáneo ha ideado el modo de liberar por completo a la filosofía humana de cualquier noción coherente de la verdad. El concepto de verdad está, por lo tanto, bajo un fuerte ataque en la comunidad filosófica. El mundo académico y el reino de la religión mundana, la forma en la que las personas piensan acerca de la verdad, está siendo modernizada totalmente y el vocabulario del conocimiento humano completamente redefinido. Claramente el objetivo es sacar toda noción de la verdad y echarla en el olvido. Finalmente, el objetivo de la filosofía humana solía ser la verdad sin Dios. Las filosofías de hoy están abiertas a la noción de Dios sin verdad, o para ser más preciso, la espiritualidad, entre comillas, personal, en la que cada uno es libre de crear su propio Dios. La postura de dioses, con minúscula, personales, no pone en riesgo los propios deseos pecaminosos porque ellos se adecúan a las preferencias personales de cada pecador y a nadie le formula ninguna exigencia ni ningún compromiso. Este hecho subraya la verdadera razón de toda negación de la verdad. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, como dice Juan 3:19. Aquí el Señor Jesús dice que las personas rechazan la verdad, rechazan la luz por razones fundamentalmente morales y no intelectuales. La verdad es clara, es demasiado clara, revela y condena el pecado. Por eso todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Los pecadores aman su pecado, por lo tanto, huyen de la luz, aún negando su existencia. Por supuesto,
que la guerra en contra de la verdad no es algo nuevo. Esta guerra comenzó en el Edén, cuando la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, Génesis 3:1. Una batalla implacable ardió desde ese momento entre la verdad y la falsedad, lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, la seguridad y la duda, la creencia y el escepticismo, lo correcto y el pecado. Es un conflicto espiritual feroz que abarca literalmente toda la historia de la humanidad, pero la ferocidad y la irracionalidad de este ataque violento parecen sin precedentes. Las muchas ramificaciones que ha alcanzado este paradigma de cambio reciente ya son obvias. En la generación pasada y especialmente en las dos últimas décadas, hemos visto cambios convulsivos en los valores morales de la sociedad. Hoy la filosofía, la religión y las artes, el cataclismo han sido tan profundo que la generación de nuestros abuelos y prácticamente cada generación previa en la historia de la humanidad nunca hubiera pensado que el panorama pudiera cambiar tan rápidamente. Casi ningún aspecto del quehacer humano ha dejado de ser afectado. La devoción tradicional y nominal hacia los estándares morales e ideales obtenidos en las Sagradas Escrituras están muriendo con la más antigua generación. Muchos creen que el cambio de paradigma nos ha llevado desde la era de la modernidad, entre comillas, a la próxima gran época del desarrollo del pensamiento humano, la era posmoderna, en la que ya vivimos hoy, en donde cada uno tiene su propia verdad y cada uno pretende respetarla, lo que propicia un caos, porque si cada uno tiene su verdad, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdad que predominará? Una sociedad posmoderna, decadente, en la que la verdad objetiva no existe, solamente existen ideas subjetivas, donde no hay ningún grado de certeza, donde la subjetividad es lo que reina y donde el caos es el que predomina. Esa es la situación de nuestra sociedad el día de hoy. Reflexionemos entonces, hermanos, es necesario, absolutamente necesario, conocer la verdad si es que queremos ser verdaderamente libres. En la próxima entrega, hay mucho más que decir, pero en la próxima entrega vamos a iniciar ya con la doctrina acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quise dar estas dos pequeñas enseñanzas porque la verdad absoluta de la existencia de Dios, aparte de Dios mismo, es nuestro Señor Jesucristo. Y el testimonio absoluto de su existencia se encuentra en las Sagradas Escrituras. De manera que hablar de las Escrituras y hablar de nuestro Señor Jesucristo es hablar de la verdad absoluta de la que provienen todas las cosas. Oremos, hermanos. Yo espero que esta breve enseñanza haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Y aunque involucramos un poquito de filosofía humana de manera muy general, yo espero que haya sido de gran bendición. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Yo espero que
haya quedado una semilla sembrada en el corazón de mis hermanos para buscar y escudriñar de tu palabra, de tu verdad, de la verdad absoluta, Señor. Para que nosotros podamos hablar coherentemente con nuestros hijos, con nuestra esposa, con la iglesia, basados y fundamentados en las Sagradas Escrituras y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que te puedan conocer a ti, Dios Padre Todopoderoso, Dios de verdad, para poder, Señor, glorificarnos en ti, que eres la verdad absoluta y total, de donde provienen todas las cosas. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima. Amén.